Muy bien, esta es la clase 3. La presente clase es respectiva a los sindicatos. ¿Qué veremos en esta clase? Veremos los requisitos para conformar un sindicato. Asimismo, veremos los derechos y las obligaciones de los sindicatos. Asimismo, como la fundamentación jurídica que rige a los sindicatos a nivel nacional. Cabe mencionar que la ley del trabajo, al ser un ordenamiento de tipo federal, es el mismo para todas las entidades federativas. Y aunque existen autoridades estatales que van a conocer sobre los asuntos relacionados con los sindicatos, van a aplicar la misma normatividad. Comencemos. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato, conforme a la Ley Federal del Trabajo, es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Tenemos que entender que estos organismos colectivos van a ser lo fundamental en el derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque son estos organismos los que tienen la personalidad para intervenir en los conflictos de naturaleza colectiva. Veamos un poco de los antecedentes históricos de los sindicatos. El sindicalismo en México se origina con la Revolución Industrial en el último tercio del siglo XVIII, dando lugar a que la máquina sustituyera al trabajador manual de forma paulatina. La introducción de la máquina produjo grandes ganancias a los industriales, que fueron obtenidas desgraciadamente a costa del sufrimiento de la cada vez naciente clase proletaria. La clase proletaria eran aquellos trabajadores pobres, desposeídos de capital y de bienes, solamente eran propietarios de su fuerza de trabajo y estaban sujetos a grandes obligaciones y a grandes jornadas por pagos muy bajos. La fatiga excesiva, la insuficiencia en la alimentación, la disciplina excesiva por parte de los patrones, así como la carencia de servicios de salud o cuestiones que hoy consideramos básicas como pensiones y permisos por enfermedad o inclusive prestaciones por maternidad o relacionados con la educación de los niños, no existía básicamente en este periodo de tiempo. Pero ¿cómo es que llega a México este tipo de asociación, es decir, los sindicatos? Los abusos de parte de los patrones hacia sus trabajadores, la ambición de querer ganar cada vez mayores cantidades, provocó condiciones de trabajo inhumanas. Esas ganancias se obtenían a costa del sufrimiento de la clase obrera. Vivían en pésimas condiciones. No vivían bajo higiene, no tenían seguridad social, no tenían condiciones para garantizar su salud. Tampoco tenían ningún tipo de prestación. Sin embargo, esto no causaba ninguna preocupación para el empresario, es decir, para el dueño de las empresas. En el siglo XIX, las masas obreras comenzaron movimientos en la clandestinidad. Cada vez estos movimientos tomaron más fuerza hasta que comenzaron a salir a la luz. Y comenzaron a manifestarse en forma de huelgas. Y posteriormente comenzaron a agruparse obreros de una misma fábrica o por rubro económico, actividad o tipo de trabajo. Después vendrían las formaciones de sociedades de resistencia, con objetivos de imponer por coacción moral al resto de los trabajadores al paro colectivo de las labores, que culminarían con la auténtica aparición del sindicalismo. El sindicato es una estructura más evolucionada. Sin embargo, la lucha obrera tuvo que iniciar en la clandestinidad debido a que no existía
un reglamento que respaldara los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el primer antecedente en México? El 16 de septiembre de 1872 se fundó la primera asociación de este tipo. Se llamaba el Círculo de Obreros. Esta organización llegó a contar en sus filas al mes de octubre de 1874 con 8,000 trabajadores. En su gran mayoría eran artesanos y obreros de hilados y tejidos. En 1874 también se funda la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fortaleció la unidad de los trabajadores constituyéndose en el año de 1890 en la llamada Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos y la Sociedad de Hermanos Calderos Mexicanos. Estos fueron los primeros antecedentes de asociaciones reconocidas y legales en los cuales los trabajadores podían unirse para buscar proteger sus intereses ante el poder patronal. El fin primordial del sindicalismo fue defender los derechos laborales de sus agremiados en función de los cambios políticos, sociales y económicos que se iban presentando conforme pasaba el tiempo. En ese sentido, de los años 30 a los años 80, el movimiento sindical tuvo grandes logros que se instituyeron en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se regulan los sindicatos en el territorio nacional? Tenemos dos ordenamientos fundamentales. El primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo encontramos en la fracción 16 del apartado A del artículo 123, que dice: tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones y etcétera. La Ley Federal del Trabajo nos dice en su título séptimo, capítulo segundo, titulado Sindicatos, Federaciones y Confederaciones. En este capítulo nos va a hablar sobre los requisitos para la conformación de cada uno de estos tres entes colectivos. ¿Qué tipos de sindicatos existen en el marco jurídico mexicano? Vamos a encontrar sindicatos de trabajadores y sindicatos de patrones. Los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, es decir, trabajadores de un mismo rubro económico que se unen para defender sus intereses. Pueden ser sindicatos de empresa, es decir, una organización de trabajadores de una misma empresa que se unen para defender sus intereses. Pueden ser industriales, nacionales de industria o de oficios varios. Los sindicatos de patrones, por su parte, pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, o nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Un ejemplo de esto es la Coparmex. Los sindicalizados. A nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años. No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores los trabajadores de confianza. Recordemos que los trabajadores de confianza se encuentran en un régimen de excepción, pero sí pueden formar su propia organización sindical con base en la fracción 16 del artículo 123 constitucional. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. Si el trabajador lo pide, el sindicato puede dejar de intervenir en la defensa de sus derechos individuales que le corresponda. Ahora, hablemos un poco más de los sindicatos. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos.
a elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. En este aspecto, en este año, se aplicaron las reformas hechas el 1 de mayo del año 2019, que son las referentes a la democracia sindical y la eliminación de la perpetuidad de los líderes sindicales. Continuando, los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos. Los sindicatos necesitan como un mínimo fundamental 20 trabajadores para poder constituirse. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la Asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Estas disposiciones, en la forma antes de la reforma, se venían manejando de forma omisa, es decir, los sindicatos se manejaban de una forma muy oscura y turbia, lo que podía generar que dentro de las estructuras administrativas de los sindicatos pudiera haber lavado de dinero o desvío de recursos, sin que estos tuvieran que rendir cuentas de forma formal. Con la reforma que se realizó el día 1 de mayo del año 2019, que ya se encuentra en vigor, parte de las modificaciones es la transparencia en la fiscalización de los recursos de los sindicatos. Muy bien. Ahora continuemos. Los sindicatos se encuentran regulados por el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo nos va a hablar sobre los requisitos para constituir un sindicato de forma legal y cuáles son los derechos que adquiere una vez constituido. Bien, los sindicatos legalmente constituidos tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución y defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Sin embargo, este artículo, el 374, recibió una adición. Se adicionaron 2 fracciones derivado de la reforma del 1 de mayo del 2019. Se agrega una fracción cuarta, en la cual se menciona que los sindicatos tienen capacidad para establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la economía de sus afiliados y, fracción quinta, establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. Es decir, los sindicatos ahora podrán, además, establecer gestiones administrativas y económicas para mejorar las capacidades económicas de sus afiliados a través de cajas de ahorro o el establecimiento de estrategias económicas como fondos, bonos o cualquier otra actividad conexa. Es importante aquí resaltar que la representación del sindicato se ejerce a través del secretario general o por aquella persona que designe su directiva, salvo disposición especial de sus estatutos. Bien, a continuación, el artículo 378 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos habla sobre las prohibiciones a los sindicatos. En un principio solamente existían 2 prohibiciones. Se prohibía intervenir en asuntos religiosos a los sindicatos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Sin embargo, la reforma del 1 de mayo del año 2019 agregó más fracciones al artículo 378, por lo que se grabaron o se establecieron conductas que se prohibieron a los sindicatos y que los sindicatos
no podemos decir que todos lo hacían, pero que ciertos sindicatos sí se prestaban a este tipo de acciones. Una de ellas era participar en esquemas de evasión de contribuciones o el incumplimiento de obligaciones patronales al respecto de los trabajadores. Es decir, un sindicato que se convierte en cómplice de sistemas para evadir el pago de cuotas patronales o para evadir las relaciones obrero-patronales y evitar la apertura de cualquier procedimiento del orden laboral por este aspecto. La siguiente que se adicionó fue ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. Con esto se limita a los sindicatos para evitar el apadrinamiento y la promoción de este tipo de acciones. También se prohíbe a los sindicatos participar en actos de simulación, asumiendo el carácter de patrones con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Esto debido a que existe dentro de nuestra ordenación laboral la tercerización del trabajo, lo cual hace que en muchas ocasiones sea difícil determinar quién es el responsable de una relación laboral. También se prohíbe hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. Esta fracción es parte de los ideales de la democracia sindical que inserta la reforma del 1 de mayo del 2019 a la Ley Federal del Trabajo. También se prohíbe al sindicato obstaculizar el derecho de voto o a votar y ser votados dentro del sindicato. Esta fracción se refiere a la estructura gubernamental y administrativa del sindicato. No es para ninguno de nosotros ajeno que los sindicatos siempre fueron como pequeños entes que funcionaban como estados feudales. Es decir, los líderes siempre eran los mismos, los subordinados siempre eran los mismos y hacían acciones para perpetuarse en los cargos. Y esto era evitando que nuevos miembros o que miembros interesados en participar en la administración del mismo sindicato pudieran llegar a afectar sus intereses. ¿Y qué es lo que hacían? Obstaculizaban el voto o de repente aparecían actas de votaciones o de repente se hacían las votaciones a puerta cerrada o de manera sorpresiva, todo con la finalidad de evitar que personas o trabajadores ajenos a sus intereses entraran al sindicato. Y también se prohíbe a los sindicatos realizar o participar en actos de extorsión, debido a que, como vuelvo a decir, no se refiere a todos, pero sí llegaron a existir sindicatos que extorsionaban a sus mismos agremiados. El artículo 379 nos habla sobre la forma en que se disolverán los sindicatos. Los sindicatos solamente hay dos formas para disolverlos: por el voto de las 2/3 partes de sus mismos miembros o por transcurrir el término fijado en los estatutos de los mismos. Ahora, ¿qué pasos se deben seguir para iniciar un sindicato? Todos aquellos que deseen iniciar o fundar un sindicato deberán cumplir el primer requisito fundamental, que es una asamblea constitutiva. En esta asamblea constitutiva, los trabajadores, que recuerden que deben de ser mínimo 20, manifestarán su voluntad de constituirse en un sindicato para la defensa de sus intereses colectivos. Posteriormente van a elaborar sus estatutos. Los estatutos solamente no es otra cosa más que la manifestación de cómo van a funcionar administrativamente y orgánicamente. También van a establecer sus propios reglamentos, que van a ser una legislación interna por la cual se van a regir. Van a elegir el comité ejecutivo,
que es el órgano colegiado que preside la administración del sindicato. Y posteriormente deberán registrar esto ante las autoridades correspondientes. Ahora, registro de los sindicatos. ¿Qué necesitamos para registrar un sindicato? En primer lugar, la copia autorizada del acta de la asamblea. En segundo lugar, una lista con el número de los nombres y los domicilios de los miembros con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que presten sus servicios. ¿Esto para qué? Para que quede perfectamente delimitado cuál es la parte obrera y cuál es la parte patronal, así como los lugares en los que vamos a poder localizar a cada uno de ellos. Vamos a necesitar también una copia autorizada de los estatutos y una copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiera elegido a la directiva. Sin embargo, aún aunque se cumplan todos estos requisitos, no es una garantía que siempre se emita el registro. La ley también contempla situaciones por las cuales se va a negar un registro. Uno de ellos es el contemplado en el artículo 366 de nuestro ordenamiento laboral, que establece tres hipótesis. El primero es si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. ¿Y cuál es la finalidad prevista en ese artículo? La finalidad de ayudar a los trabajadores. Número 2, si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364, que ya lo vimos, es decir, 20 trabajadores como mínimo. Y el número 3, si no se exhiben los documentos a que se refiere el 365, que son las actas de asamblea y los datos de domicilio tanto de los patrones como de los trabajadores en su colectividad. Sin embargo, una vez emitido el registro también puede cancelarse. ¿Cuáles son las formas en que el registro de un sindicato puede cancelarse? En primer lugar, en caso de disolverse el sindicato, que sería la forma más pura. Y en segundo lugar, por dejar de tener los requisitos legales que ya hemos visto. En dado caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación del registro de un sindicato. Ahora, debemos recordar que los sindicatos no están sujetos a ser disueltos, suspendidos o cancelados por la vía administrativa. Debe ser básicamente por la forma en que nosotros acabamos de conocer, la forma en que un registro de un sindicato puede cancelarse. Bueno, ¿qué deben de contener los estatutos de los sindicatos? Que hemos hablado tanto de ellos en esta clase. En primer lugar, deben de ser los contemplados, en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la denominación que le distinga de los demás. Es decir, un nombre propio. Por ejemplo, al CENTE lo conocemos todos. ¿Por qué? Porque es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al SME lo conocemos también. ¿Por qué? Porque es el Sindicato Mexicano de Electricistas. A eso se refiere este artículo. El nombre que distinga al sindicato de los demás. Aquel nombre con el cual se va a identificar ante el público. En segundo lugar, vamos a encontrar el domicilio, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Es donde vamos a encontrar el sindicato. El tercero es el objeto, que debe de ser, como hablamos, primordialmente la defensa de los trabajadores. Número 4, la duración. Faltando de esta disposición, se entenderá que el sindicato está constituido por tiempo indeterminado. Ahora, es necesario aclarar que la mayoría de los sindicatos se fundan de esta manera, debido a que están concebidos como un ente que va a trascender más allá del tiempo. Número 5. Las condiciones de admisión de los miembros, es decir,
El estatuto va a decir cuáles son las condiciones para aceptar nuevos miembros dentro del sindicato. Número 6. Debe de establecer las obligaciones y los derechos de los asociados. Es decir, al pertenecer a este sindicato, qué derechos voy a obtener, pero también qué obligaciones voy a contraer para con el sindicato. Una de ellas, y la fundamental, es el pago de las cuotas sindicales. Es decir, los trabajadores van a tener que aportar de sus salarios un pequeño porcentaje que va destinado a los sindicatos. Bueno, número 7, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. También deben de existir reglas dentro del sindicato. Entonces, deben de existir procedimientos para expulsión en caso de faltas graves y correcciones disciplinarias en caso de faltas menos graves. Continuamos. La fracción octava nos dice la forma de convocar una asamblea. Es decir, debe establecerse el procedimiento para convocar a la asamblea. Es decir, si en un primer momento se van a colocar avisos con 2 días de anticipación o más, si se van a turnar avisos al patrón, si se va a establecer en la sede en la misma empresa o en una sede alterna. Todo eso se debe de establecer claramente dentro de los estatutos del sindicato, porque para efectos formales es como su constitución, es su ley fundamental. Son las reglas básicas y estandarizadas por las cuales se va a regir la vida de un sindicato. En el número 9 tenemos el procedimiento para la elección de la directiva y el número de los miembros que va a conformar esa directiva, salvaguardando siempre el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General de votación indirecta y secreta o por votación directa y secreta. Esto es muy importante porque es la culminación del ideal de la democracia sindical. El aspecto de que en ambas situaciones deba de ser secreta. ¿Por qué? Porque si la votación fuera a mano alzada, la directiva podría detectar muy fácilmente a sus detractores y establecer segregación o tratamientos adversos en contra de ellos. Entonces, es por eso que la votación siempre deberá de ser secreta. La fracción décima nos habla del periodo de la duración de la directiva. Aquí tenemos que tener muy en claro que la directiva debe de tener un periodo establecido de administración y posteriormente renovarse, porque recuerden que los sindicatos son un ente colectivo que está basado en la democracia. En la fracción 11ª tenemos las normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimonio del sindicato. Es decir, tenemos que establecer en los estatutos cómo se van a administrar, cómo se van a comprar, a dónde se van a mandar estos bienes que son propiedad del sindicato y por ende de todos los trabajadores. Número 12, la forma de pago y monto de las cuotas sindicales. Aquí es importante porque generalmente se hace de forma automática a través de transferencia electrónica o se ejerce al momento en el que se paga la nómina. De esa forma se cubren las cuotas sindicales. Número 13, la época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Con la reforma del 1 de mayo del 2019, esta fracción ya cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque ya no es voluntariamente si la directiva puede presentar sus reportes, que debe de presentar el reporte. Y ya no puede evadirlo o no puede hacer las cosas de forma oscura, deberá hacerlo de forma transparente. Y también vamos a encontrar las normas para la liquidación del patrimonio sindical. En este caso, las normas de liquidación del patrimonio sindical se refieren a las veces en que el sindicato se deshaga de bienes en primer lugar, o también se refiere a la forma y el destino de los bienes del sindicato en caso de que la asamblea
votara su desaparición. Y la fracción 15, las demás normas que apruebe la Asamblea. Es decir, todo lo que no mencionamos en estas fracciones entra dentro de esta última fracción. Todo aquello que las asambleas aprueben como norma dentro de los sindicatos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los sindicatos? Bien, deberán proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo siempre que se refieran a su actuación como sindicatos. En segundo lugar, deberán comunicar a la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de sus estatutos en caso de que los hubiera. Cabe mencionar que estos deberán entregarse por duplicado y en copia certificada de las actas. También deberán informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y las bajas dentro del sindicato. Y eso es todo por esta clase, jóvenes. Esta clase es reposición de la clase número 3 que no se pudo impartir en tiempo y forma el día domingo pasado. Sin embargo, se sube a través de esta plataforma para que ustedes puedan tener la información a la mano. Nos vemos próximamente, jóvenes.